Hola de nuevo, hoy vamos a resolver un ejercicio típico de tres resistencias en serie. Recordad cuando veíamos la teoría que los electrones salen del polo negativo y buscan el polo contrario, el polo positivo, ¿vale? De la pila. Recordad también que ese es el sentido real de los electrones, pero el sentido tradicional es del polo positivo al polo negativo. Entonces, esto es un circuito en serie porque solamente hay un único camino. Entonces, la corriente pasará por aquí, atravesará esta primera resistencia, después se encontrará una segunda resistencia y finalmente una tercera resistencia para ya llegar al final de su recorrido. Entonces, vamos primero a identificar los datos. El voltaje que se genera, como solamente tenemos una pila, será el voltaje total, que es 4,5 voltios, una pila de petaca de toda la vida. Entonces, este sería primer dato, voltaje total, el voltaje generado. Tenemos tres datos adicionales, que son la resistencia sub 1, 5 ohmios, la resistencia sub 2, que sería, no lo he visto, 1 ohmio, y la resistencia sub 3, 3 ohmios. Pues estos son todos los datos de nuestro ejercicio. Vamos a empezar a analizar, aunque ya hemos hecho un análisis previo, el ejercicio. Vale, pues entonces, hemos dicho que la intensidad, el sentido tradicional, nos marca este sentido. ¿Vale? Y la resistencia, hemos dicho que los electrones, la corriente en este caso, que es el sentido de la corriente, se encuentran tres resistencias. Pues entonces, vamos a resolver ya parte del circuito, porque podemos calcular la resistencia total. Cuando venga por aquí la corriente se encontrará esta primera resistencia, a la cual se le sumará una segunda resistencia a continuación y finalmente una tercera resistencia. Entonces, se encuentran tres resistencias. Pues entonces, la resistencia total será igual a la resistencia sub 1 más resistencia sub 2 más resistencia sub 3. Tenemos aquí los tres datos 5, 1 y 3. 5 más 1 más 3, total suman 9 ohmios. El símbolo de los ohmios es omega, pero como aquí no puedo poner omega en el programa, pues pongo ohm. Con esto estaría resuelto un primer paso de nuestro circuito, que sería cuál es la resistencia total. Pues lo apuntamos en la tabla de resumen. Nos vendrá muy bien tener la tabla de resumen porque así podemos ir analizando el circuito de mejor manera. ¿Por qué? Fijaros aquí, tenemos ya, vamos a marcarlo con otro color. Ahora vamos a utilizar amarillo, por ejemplo. Tenemos los totales, ¿vale? Conocemos el voltaje total, conocemos la resistencia total y nos queda la intensidad total. Pues, ¿qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido un circuito en el cual tenemos una pila, una resistencia y el resto. Vale, pues esta pila es la misma que la que teníamos, el voltaje total. Y esta resistencia, pues es la suma de todas las resistencias, una resistencia total. Entonces, ¿qué puedo calcular aquí? Pues puedo calcular de manera muy sencilla el tercer parámetro, la tercera magnitud eléctrica que nos falta, intensidad total. ¿Qué utilizo para ello? El triángulo de la ley de Ohm.
¿vale? Entonces, si queremos calcular la intensidad, ¿qué sería? Tapo la intensidad y vemos que nos queda la V partido por R. V partido por R, pues entonces, intensidad total será igual a voltaje total partido R total. Si no os acordáis de la ley de Ohm, recordad la palabra virus. Ponéis el triángulo, virus. La U y la S no nos caben, no la escribimos, pero V y R. Entonces, voltaje total partido por resistencia total. Voltaje total lo conocemos. Conocemos dos magnitudes, nos falta la tercera, pues 4,5 partido 9. Total 0,5. Las unidades. ¿En qué unidad se da la intensidad? Porque aquí hemos utilizado voltios y aquí hemos utilizado ohmios, las unidades del sistema internacional. ¿En qué unidad del sistema internacional tenemos que dar la intensidad? Pues en amperios. Pues entonces ya tenemos un segundo dato. Ya habíamos calculado la resistencia total, ahora hemos calculado la intensidad total. 0,5 amperios. No olvidéis poner las unidades. Y en el sistema internacional, o utilizando múltiplos y submúltiplos, pero preferiblemente siempre las cuentas con las unidades del sistema internacional. Luego ya si queréis pasarlo a múltiplos o submúltiplos no hay problema, pero recordad siempre unidades del sistema internacional. Vale, pues entonces ya tenemos esto calculado. Vamos a analizar esta intensidad total que está aquí marcada en rojo. Esa intensidad es la misma, como solamente hay un camino. Recordad que decíamos que eran espectadores que entran a un concierto. Como solamente hay una fila de entrada al concierto, en este camino solamente, la intensidad será la misma en cualquier parte del circuito. ¿Vale? Pues entonces, si pasamos de nuevo al circuito original, tendremos lo mismo. Si por aquí viene una serie de espectadores, aquí se encuentra un primer vigilante de seguridad, pasan esa seguridad. Se encuentra un segundo vigilante de seguridad, pasan esa seguridad. Un tercer vigilante de seguridad, pasan esa seguridad. ¿Cuánto habrá aquí? Pues la misma intensidad en cada uno de esos puntos. Intensidad total, intensidad total, intensidad total. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la intensidad total será igual a la intensidad sub 1, que será igual a la intensidad sub 2, que será igual a la intensidad sub 3. Y como ya la hemos calculado, es 0,5 amperios. Ahí tenemos calculada la intensidad de cada una, la que pasa por cada una de estas resistencias. Pues la intensidad total, pues la intensidad que pasa por la 1, pues igual que la intensidad total, porque solamente hay un camino. Lo mismo por la 2, pues lo mismo por la 3. Pues entonces ya sabemos que aquí tenemos 0,5 amperios, lo mismo que aquí. Y lo mismo que aquí. Estupendo. Pues ya tenemos calculado prácticamente todo. ¿Qué nos quedaría? Pues como hemos hecho antes, teníamos dos datos, nos faltaba un tercero. ¿Qué nos pasa aquí? Pues que tenemos dos datos de la resistencia 1 y nos falta el tercero. Pues entonces, ¿cómo se calcularía el voltaje? Vamos a ponerlo. Voltaje total, perdón, su 1, ¿a qué sería igual? Tapo el V y me queda abajo I y R a la misma altura. Pues entonces I1 por R1. ¿A qué es igual I1? A 0,5.
amperios. ¿Y a qué es igual R1? A 5 ohmios. 0,5 por 5, 2,5 voltios. Pues ahí tendría el primero de los voltajes. Lo apunto aquí, 2,5 voltios. Lo mismo hago para el resto de voltajes. Voltaje sub 2, lo mismo. Conozco la intensidad y la resistencia, pues me falta el voltaje. Pues voltaje sub 2 es igual a I sub 2 por R sub 2, que es igual a 0,5 amperios por 1 ohmio, lo cual es igual a 0,5 voltios. Tenemos ese calculado también. Y finalmente, V3, lo mismo. V3 es igual a I3 por R3, que es igual a 0,5 amperios por su resistencia. 0,5 amperios y 3 ohmios. 3 ohmios. Eso sería igual a 1,5 voltios. Vale, pues con esto estaría terminado el ejercicio. Voy a apuntar los datos. 0,5 voltios y V3 1,5 voltios. Pero siempre me gusta, para asegurarnos que lo hemos hecho bien, comprobar. ¿Cómo podemos comprobar? Pues vamos a verlo. Si aquí tenemos en esta pila, desde este punto a este punto, una generación de voltaje, que es el V total, desde este punto hasta este otro, tendremos el primer consumo, por llamarlo de alguna manera, de voltaje. ¿Cuál sería? El V sub 1. Otra parte del voltaje se lo llevaría a resistencia 2. V2. Y la tercera parte se lo llevaría V3. Vale, pues entonces el voltaje total que genera esta pila es consumido por esta resistencia, esta otra resistencia y esta otra resistencia. Entonces el voltaje total es la suma de este voltaje más este voltaje más este voltaje. Porque entre este punto y este punto, como los conductores los consideramos ideales, no hay ni generación ni destrucción de voltaje. Entonces es cero. Este punto y este punto es como si fueran el mismo. Pues entonces escribimos aquí. Voltaje total es igual a voltaje sub 1 más voltaje sub 2 más voltaje sub 3. Y fijaros, lo voy a poner aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí tengo el voltaje sub 1, voltaje sub 2, voltaje sub 3, que esos 3 los sumo y me sale, ¿cuánto? 2,5 más 0,5 son 3, más 1,5, 4,5. 4,5 voltios. Exactamente lo mismo que generaba la pila. Por lo tanto, hemos hecho bien las cuentas. Hemos hecho bien el ejercicio. Así sería como se resuelve este primer ejercicio de resistencia en serie. Si son menos resistencias, pues son menos cuentas, pero es exactamente el mismo proceso siempre. Un proceso sencillo e intuitivo. Espero que os vaya bien resolviendo estos ejercicios. Un saludo.